Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast de Festes a Debat, donde obviamente pues debatimos de las fiestas y en este caso ya centrados y adentrados en fallas, porque ya estem en falles, pues lo hacemos para analizar un poco más de la fiesta grande de nuestra ciudad, que son las fallas. Y lo hacemos con un gran invitado, con José Miguel Calab, que es presidente de la Federación de Fallas Centro. ¿Qué tal? ¿Qué Bienvenido. hay, Noria? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya estamos, ahora sí que sí, ya lo he dicho, estamos ya en falles, ya en En plena... harina. Ahora ya, pues bueno, es verdad que la ciudad se llena de turistas, de gente, ya los falleros y falleras estamos preparados en el Casal para tener una agenda infinita de actividades. Sí, ¿no? Bueno, ahora ya este fin de semana pasado, como hemos visto, infinidad de concursos de paellas, verbenas por todos los barrios y, bueno, fallas, el prefallas, muchas cenas de falleros de honor, que es donde las comisiones también consiguen algo de dinerito. Y fallas, desde el 1 de marzo en Valencia se viven las fallas, vamos, día a día. Ya no hay noche que no tengamos un acto, a mediodía todos los días a la plaza, o sea que marzo es marzo. No hay, es inigualable. Me hacía especial ilusión que vinieras porque yo creo que qué mejor que una persona que vive en el centro, nosotros esto siempre lo hemos debatido, que en las fallas siempre hay, a pesar de que, bueno, pues está descentralizada, siempre hay zonas, pues, como puntos más importantes a la hora de el tema de la limpieza, de seguridad, ¿no? Que siempre se ha de reforzar desde el ayuntamiento. El centro de Valencia obviamente lo es. Y una de las preocupaciones como falleros y falleras que siempre tenemos es el tema de la conciliación. Un fin de semana que hemos tenido y que, bueno, desde el 1 de marzo, que estamos ahí los falleros y falleras pendientes también un poco de esa conciliación o un poco de la relación también con los vecinos y vecinas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, esto va asociado a lo que es la fiesta, ¿no? Siempre el malestar con mucha gente de los vecinos que no les gusta la fiesta y lo bueno es, esto también cambió con el tema de lo de la pandemia. Yo creo que el pensamiento que tenía mucha gente de lo que era la fiesta vio lo que ocurrió cuando la pandemia y creo que se puso un poco en la piel del fallero y de la falla y dijeron, oye, pues tampoco es algo que para Valencia es bueno, que para la fiesta es bueno. Y bueno, pero la conciliación yo creo que hay que conseguirla, ¿no? Y además, creo que tampoco son unos cuantos días durante todo el año y tampoco creo que sea un agravio tan significativo, ¿no? Sí que es verdad que referente a la limpieza, yo creo que las fallas se han puesto las pilas últimamente y son conscientes de que tienen que dejar la zona de actividades donde celebran sus actos limpios. Sí que es verdad que sería necesario un poco de apoyo más por parte de los servicios de limpieza del ayuntamiento, que nos apoyaran un poquito más, que dejaran de limpiar bien toda, digamos, la zona, aunque los falleros se centran en su zona, pero a los alrededores hay veces que llegan sanciones por zonas que tú no son tuyas de tu demarcación, pero que no es donde has realizado la fiesta, ¿no? Entonces, yo entiendo que esas zonas, pues sí que el ayuntamiento, por parte de sus servicios de limpieza, tenía que apoyar un poquito más y entiendo que la gente se moleste cuando os baja a la calle a pasear o lo que sea y que se la encuentre sucia, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como he dicho, estamos concienciándonos todos un poquito más y yo creo que entre todos podemos lograr esa conciliación. A ver, la fiesta evoluciona y es verdad que, bueno, pues que los falleros estamos y falleras estamos muy concienciados precisamente en eso, pero hay veces que es incontrolable. Y yo creo que la semana fallera ahora, los días que vienen, que son los más intensos, a veces cuesta más. Tú lo has comentado, que ya no depende de los falleros y falleras, que yo creo que depende también un poco de que Valencia se llena de turismo y las calles están llenas de gente por la mañana, por la tarde, por la noche y de madrugada, ¿no? Sí, sí, es así, ya te digo, los falleros se esfuerzan en dejar su zona de actividades limpia, que es difícil encontrar a las 4 de la mañana gente que se quede una hora más, hora y media más a limpiar la zona, es difícil, ¿no? Porque el que más y el que menos, quieras que no, hay algunos que trabajamos al día siguiente. Entonces, es complicado. Y sí que es verdad que no solamente la suciedad la generan los falleros. En Valencia no solamente viven falleros y no falleros. Y luego, aparte, toda la gente que viene de fuera, que según he oído, parece ser que este año se esperan 1.300.000 personas que lleguen a Valencia. Pues eso tiene que estar apoyado, como he dicho antes, por parte del ayuntamiento en reforzar el servicio de limpieza y ayudar en cada barriada a que la ciudad esté limpia. Yo creo que además en un año que, bueno, como cayó también el calendario del año pasado, que
que implica mucho esfuerzo por parte de las comisiones, por parte de la institución también, en cuanto a ese refuerzo de seguridad y limpieza, porque es fin de semana, porque va a coincidir con más gente, no es como... Hay mucha gente, muchos falleros y falleras que cuando lo hemos comentado nos dicen, ¿qué ganas tengo ya de que lleguen fallas que caigan entre semana, ¿no? Sí. No para nosotros los falleros a veces es complicado por el tema del trabajo también, pero es verdad que claro, se espera mucha gente y es mucho trabajo el que se ha de hacer, yo creo que con un esfuerzo plus por el tema de, pues eso, ¿no? Del refuerzo de limpieza y seguridad. Pero ya respecto a esto, yo sí que quería comentar una cosa que yo creo que además el podcast sirve un poco para eso, ¿no? Para hacer un poco de reflexión de todos esos debates que tenemos entre cafés, cervezas y bueno, y paella también, ¿no? Que hacemos los falleros y falleras, que respecto a cómo está evolucionando la fiesta, ¿no? Tenemos muchas cosas positivas, los falleros yo creo que nos hemos concienciado cada vez más, tú lo estabas comentando, ¿no? Con el tema de pues el reciclaje, con el tema de limpiar la demarcación después de un día intenso de fallas, etc, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchas comisiones y hay uno, yo siempre lo digo, que la cosa que nos diferencia de las comisiones a una peña fallera, festiva, festiva de tanto de una fiesta de la Comunidad Valenciana como del resto de España, es que tenemos un objeto o un objetivo común que es el de plantar falla, ¿no? Y no sé qué perspectiva tienes tú, pero yo creo que hay algunas comisiones que esto... no sé si quizá pierden un poco la perspectiva de cuál es el objetivo. Hay muchas que apuestan por la falla, pero sí que es cierto bueno, hay otras que apuestan por ese dinero que recogen para la comisión, quizá por hacer más fiesta que falla. Sí, eso es una realidad. Vamos a ver, yo entiendo que a lo mejor esas fallas que se dedican más a fiesta que a plantar una buena falla en su barriada, pues entiendo a lo mejor es por necesidad de tener esos ingresos, pero claro, al final solamente estás destinando esos ingresos, digamos, a fiesta. Yo creo que esto las comisiones todas, digamos, a lo largo de la historia, pues han oscilado, hay mejores secciones, peores secciones, pero siempre se han intentado las comisiones que les gusta plantar buena falla, en plantar cosas dignas, ¿no? Pero esto yo creo que se mama desde pequeñitos. O sea, yo ahora mismo en mi falla pues intento siempre que si puede ser al año que viene más dinero tanto para la falla grande como para la infantil, pues mejor que mejor. Sí que es verdad que la gente nueva que va entrando pues no tiene ese no sé, cariño por el tema o esa competitividad por plantar la mejor falla posible para ganar. Yo era una cosa que cuando era pequeño siempre teníamos buenas fallas infantiles, hemos ganado premios especiales en mi falla y el venir al ayuntamiento a por el palito del número 1 y pasearlo por Valencia, eso era una pasada con 6, 7, 8 añitos, 9 añitos, era lo mejor que lo mejor. Yo animo a esas fallas que destinen mucho más dinero del presupuesto que tienen. Entiendo que hay muchas fallas que es complicado por la cantidad de falleros que son, pero por ejemplo yo sé de fallas que son 500, 600, 700 falleros y que luego destinen al monumento muy poquita parte de lo que es el presupuesto general de la falla, a mí me sabe mal y me genera tristeza, porque creo que es el fundamento de la fiesta. Si no hay una falla, no hay nada. No. Que yo creo que ahí está un poco el punto clave que estabas comentando. Yo ni mucho menos pretendemos que las fallas estén todas en sección especial, ¿no? Porque no tendría sentido, para eso están creadas las secciones, ¿no? Pero desde pues la responsabilidad, desde la comisión más humilde hasta la que, pues bueno, pues ingresa por suerte más dinero, es el porcentaje del dinero que obtiene esa comisión, dónde va destinado. Yo creo que ahí está la clave. Así es. También hay que entender que no son lo mismo los gastos generales cuando una comisión tiene 600 falleros que cuando tiene 200. Todo sume más, los consumibles, las bebidas, los gastos del bus, porque abres más el casal. También suben mucho más también los presupuestos por todo ese tipo de gastos, ¿no? Y eso es asumible. Yo una de las cosas que mi padre me decía, dice, el futuro de la fiesta en estas comisiones está en la fusión de comisiones. Es un tema complicadísimo y de muy difícil solución. Hay casos. Creo sí, los hay. Los hay, no hay muchos, pero los hay. Pero yo creo que sí una solución para poder a lo mejor ves 3 fallas en una zona de 500 metros y a lo mejor si se juntaran podrían plantar una falla como Dios manda, tendrían fiesta como Dios manda, verbenas de categoría, o sea, es una de las soluciones
que yo no sé si lo veré, si se producirán algunas fusiones o no, pero para mí es una de las grandes soluciones. Pero indudablemente hay que hacer pedagogía y hay que intentar que todas esas comisiones que destinan poquito, si es por tema presupuestario que no llegan, porque yo sé de fallas que son 30 y tantos falleros o 60, entonces hay que entender esas comisiones también, que les es muy difícil para esas fallas sacar 100 euros. Es a lo mejor muy complicado y para otras sacar 3.000 es sencillo digamos, de sponsors, de un fallero de honor o de lo que lo digamos, ¿no? Entonces, es un tema complicado, pero sí que es verdad que tenemos que apostar todas las fallas por plantar buena falla y que la gente que venga de fuera, pues que disfrute de ellas, ¿no? Estoy totalmente contigo, o sea, estoy de acuerdo con el tema de que una de las grandes soluciones podría ser el fusionar, ¿no? O que se agrupen ciertas fallas que están prácticamente en la misma demarcación, que son poquitos comisionados y que, bueno, pues pueden juntarse para, pues eso, para conseguir un mayor objetivo. Es un tema muy complicado. Es un tema porque complicado. Los egos de cada falla es un tema complicado. Son los egos de cada falla y luego todo el mundo quiere ser su presidente de esa falla. Hay 3 presidentes, o sea, es un tema largo, pero... Pero fíjate, yo creo que ahí Junta Central Fallera tiene un papel muy importante, ¿no? Que yo creo que tiene que servir también un poco para eso, para ayudar a esas comisiones, para servir un poco de, no sé, quizá de psicólogo institucional, sí, pero un poco para poder encaminar a esas comisiones pues bueno, a poder juntarse y a poder sí, encaminar un poco... Últimamente... seguro que hay casos que no, pero últimamente las fallas vecinas normalmente ahora suelen tener muy buena relación. Antiguamente yo me acuerdo que la falla vecina era la rival, la que le tenías que hacer siempre las chichinas, que le negabas el paso no le abrías la valla porque tenía que ir a recoger la fallera que vivía en tu demarcación. Hoy en día todo eso yo creo que ha cambiado bastante. Seguro que hay rivalidades y conflictos entre fallas muy vecinas. Pero bueno, yo creo que es un tema que de hecho de vez en cuando suena alguna falla, porque claro, ven que tienen un censo de 90, en un año se han bajado a 60, les cuesta subsistir y ven la posibilidad esa, pero les cuesta arrancar hacia eso. Es complicadísimo y lo entiendo que difícil será verlo. Pero... Es verdad, José, que a mí me pasa que es cierto que hay fallas que, como bien estás diciendo, pues son muy humildes, tienen muy pocos pues eso, falleros y falleras que forman parte de la comisión y a veces es complicado pues poder sacar 3.000 euros para poder pagar una falla, ¿no? Pero también es cierto que hay fallas y a mí esto sí que me da tremenda rabia, ¿no? Que tú sabes que las fallas cortamos las calles para poder poner la carpa, para poder tener, pues bueno, ese espacio pues bueno, para poder hacer la fiesta, ¿no? De las fallas en los días más intensos. Y hay fallas, por ejemplo, que tú te encuentras una calle que está cortada, una carpa gigante, y luego buscas la falla y dices, ¿dónde está la falla? ¿No? Sí, bueno, eso es así. También que hay que entender que ese tipo de casales o tipo de fallas, pues a lo mejor tienen un casal de 60 metros cuadrados. Entonces no caben dentro de la falla. Si el uso de utilizar la carpa no es por querer generar la fiesta en la calle, sino porque no se cabe... No, lo digo también por... Sí, pero por ejemplo, que bueno, que al final se gastan a lo mejor más en carpa, en alquilar una carpa, que a lo mejor en montar una falla. No, ya no por alquilar la carpa, que igual pones la carpa, ves un escenario gigante para la disco móvil de esa noche, ¿no? Y luego cuesta mucho encontrarla. Choca, ¿sabes? Pues, dedican más, digamos, al tema de la fiesta, digamos, que a lo que es la falla, ¿no? Pero bueno, a lo mejor si le sacan un eurito, que hoy en día es muy, muy, muy difícil ganarle un dinero a una verbena, es dificilísimo por los costes que conlleva y por el botellón, y también muy, muy difícil porque al final tienes 4 horas apenas para poder generar un poco de beneficio, y en 4 horas se puede vender lo que se puede vender. Como no tengas una macro verbena que tengas ahí 3.000 personas, pues es muy complicado sacarle un beneficio a una verbena, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que te choca, es un poquito, choca, dices, ostras, qué verbenón, qué carpa, y coño, ves la falla ahí, me cago en la marcha, pero sí, si yo tuviera 500 o 600 falleros en mi falla, en vez de estar donde estoy, estaría 2 secciones más arriba, una más arriba, ¿no? Pero eso pensando en el que nos gusta eso, ¿no? Es complicado. Esto también es cierto y además, bueno, lo estabas comentando, que aparte las comisiones, y esto es una realidad, pues bueno, muchas veces un ingreso importante para poder utilizar ese dinero para las actividades del siguiente ejercicio o para acabar el ejercicio es precisamente el dinero que sacan de las barras. Ahora se ha quedado como una recomendación, pero casi podía ser en el bando, se estaba barajando el tema de que las barras cerraran a las 2, las de las comisiones, pero la verbena continuara hasta las 4. A mí, sinceramente, me parece un error garrafal. Que esto, bueno, se queda en recomendación,
yo creo que porque no se ha atrevido a dar el paso. Y entiendo que la decisión inicial era darlo, pero claro, al final incitas mucho más al botellón. Claro, claro, el botellón de por sí ya está, pues imagínate si a las 2 puertas barras, pues la gente va a ir a buscarse la vida o va a traerse la bebida desde casa, ¿no? Y aparte mermas a la comisión de poder sacarle ese beneficio de esas 2 horitas, ¿no? Nos lo pintó muy bien la alcaldesa cuando vino a la asamblea de que todo iba a ser fenómeno y todo iba a ser de color de rosa, pero bueno, la verdad es que día tras día, pues nos hemos encontrado con piedras en el camino. Sí que es verdad que se ha solventado esto, parece ser que era una recomendación de policía local y pues imagínate, si ya con 4 horas es difícil sacarle beneficio a una verbena en un día, si sacas a lo mejor la media de todos los días de hacer verbena, de prefallas y demás, pues a lo mejor le puedes sacar beneficio, ¿no? Pues imagínate con 2 horas de fiesta, es complicadísimo. Porque, por ejemplo, en mi pueblo, que he sido muchos años festero de allí del pueblo, la verbena empieza a la 1:30 de la mañana y acaba a las 7. Pues tienen verbena, orquesta y luego disco móvil. Claro, tienes 7 horas de barra y en 7 horas de barra sacas barbaridades. Y aún así también está el botellón por el medio, que no es lo mismo que de hace 15 años, ¿no? Es un tema que yo creo que menos mal que se ha podido solventar y por lo menos ahí las fallas, que sí que le sacan beneficio, porque hay fallas que le sacan beneficio, no, las hay, pues oye, estupendo y que puedan seguir vendiendo eso y que le saquen el beneficio y por lo menos también que no atraigan, como hemos dicho, el botellón, que creo que sería lo más nefasto. Un error. De hecho, bueno, hablando con el tema de la conciliación, otra cosa que también ha sido, bueno, para las fallas, un golpe, ¿no? Porque con la medida de cerrar las barras a las 2, que ahora se ha quedado en recomendación, estaba ese limitador registrador, que este año sí, pero el año que viene no. Bueno, parece ser el jueves pasado, en la última asamblea, nos dijo que ya estaban trabajando, nos dijo el concejal que ya estaba trabajando y que en principio para el 2025 no sería necesario el registrador, no el limitador. Ya, pero ahí, José, sinceramente, si estamos hablando por trabajar en pro de las comisiones y de las fallas, que son las que hacen posible que Valencia se llene de turismo, y esto es una realidad, este año las fallas han tenido que hacer un gasto. Hablamos de las fallas, estamos hablando de fallas muy humildes que gastar 3.000 euros no es nada fácil, poder conseguir 3.000 euros para falla, para el limitador, para el registrador, para lo que haga falta, ¿no? Claro, lo compras para un año, pero el año que viene no hace falta ya, pero esa comisión ya ha comprado el limitador registrador. Sí, no, este año yo de hecho tengo alguna falla en mi federación que hizo el gasto, porque la paz fue sancionada el año anterior, fue sancionada y hizo el gasto y la broma le ha supuesto cerca de 2.000 euros porque fue de los primeros que compró los registradores estos que vendían. Ahora creo que por 600 y pico euros podrías conseguirlo, pero es que es un gasto que al año que viene te va a servir de sobremesa, para poner los papeles encima de la mesa, no te va a servir para otra cosa, sí, para tenerlo dentro del casal y ya está. Es un gasto que a muchas comisiones no les ha venido nada bien, porque, como decimos, al final 600 o 700 euros en una comisión, pues es dinerito y no viene nada bien. Yo creo que igual que se ha sido muy rápido en cambiar el bando o en modificar el bando esta semana pasada con lo del tema del prefallas, lo de la crida, que los actos que se hacían el fin de semana de la crida se pudieran posponer un fin de semana después, desconozco las leyes, pero a lo mejor también hubiera podido ser sencillo el modificar el bando. Y sí, es que yo creo que ahí está el problema, José, que a mí cuando se anuncia... Desconozco la legislación, igual es imposible. Pero... No, pero cuando se anuncia esto, yo te lo digo, porque cuando se anuncia esto, que lo anuncia en este caso el concejal Santiago Ballester, anuncia que él en realidad era muy partidario de que esta ordenanza pues bueno, se eliminara para que no tuviera que existir el limitador registrador. Cambiar la ordenanza cuesta 3-4 meses. Claro. Aparte es que somos la única... Llevamos 9. Somos la única ciudad de Valencia, de España, perdón, que cuenta, que tiene lo del limitador registrador para las fiestas populares. Somos la única, que yo sepa. Yo hablo de que nosotros tenemos que hacer un trabajo de conciliación, pero también creo que tenemos que pensar también en los falleros y falleras de todo lo que aportamos, sí, ¿no? Claro. Porque yo, y esto lo digo de verdad, creo que muchas veces se ponen muchas trabas a los falleros y falleras cuando
dejamos de pensar en los beneficios que aportan no solamente a Valencia en general, pues eso, directamente a comercios privados, a los restaurantes que están en la demarcación, a las tiendas que están en la demarcación, a todo lo que está alrededor de una falla, al final siempre sale beneficiado, ¿no? Pero es que esto se lo han aprendido, todos los que mandan se lo han aprendido, saben que los falleros al final protestamos, discutimos, tal, pero al final somos disciplinados y nos dicen que por ahí y al final todos por ahí porque no hay otra, ¿no? Yo tengo que decir una cosa, yo soy, por juntar un poco las dos cosas que estábamos hablando, ¿no? La parte positiva de las fallas y la parte que aún nos queda un poco pues quizá por trabajar. Yo soy partidaria, y antes lo estábamos hablando, para que las fallas y las comisiones apuesten por la falla, que es el eje central de la fiesta. Y además lo hemos hecho porque ya hemos presentado como oposición, presentamos como Grupo Socialista, presentamos ya mociones respecto a esto, además este mes pasado, porque era previa de fallas. Instar a Junta Interfallera, al presidente, a la Asamblea de Presidentes, que trataran de nuevo un tema que además yo creo que más no se ha podido hablar, de aumentar el mínimo para poder entrar en concurso de falla o quizá incluso poder implantarlo directamente desde la subvención municipal que se da a las comisiones para el monumento. Creo que es importante seguir aumentando ese mínimo porque además así también ganamos en calidad de fiesta y no en cantidad, ¿no? Ganamos en calidad, nos quejamos de la situación de los artistas falleros, pero a la misma vez que yo creo que eso es súper importante, que creo que tiene que existir y que tenemos que seguir avanzando en apostar más por lo que realmente nos hace diferentes, también creo que hay que darle a los falleros cariño, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de los falleros y a las falleras, sobre todo por el trabajo que hacen y por lo que aportan a la ciudad. Y nosotros una de las cosas que yo creo que llevábamos en campaña, que además me parece que es un tema que podríamos seguir tratando porque esto fuera de partidos políticos creo que beneficiaría muchísimo a la ciudad y a la fiesta, que es la tasa turística. Sí, bueno, si lo cobran otras ciudades, ¿por qué Valencia no? Creo que Madrid y Barcelona, si no me parece recordar, creo que ya lo tienen implantado. ¿Por qué Valencia no? Pues oye, no es una cosa solamente aquí se está hablando de la semana fallera, porque justo ese dinero se fuera destinado a las comisiones, pero tú sales hoy mismo por Valencia al centro y ves toda gente rubia y con ojos azules, que no son de aquí de Valencia. Sí, eso es verdad, eso es verdad. De aquí de Valencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería importante para la ciudad y si encima repercute para las comisiones falleras, pues mejor que mejor. Yo estoy a favor de... Es que creo que al final hablamos de... Es que necesitamos pedirle a las comisiones que apuesten más por la falla. Es que necesitamos pedirle a las comisiones que hay de conciliar con los vecinos y vecinas. Es que les pedimos a las comisiones que tienen que limpiar porque la demarcación, la ciudad no puede estar sucia. Es que te pedimos a las comisiones... Claro, pero también hay que darle a las comisiones, ¿no? Claro. Que hacen posible, no solamente en las fallas, que es cuando más se nota, ¿no? También a nivel turístico, sino a lo largo del año la cantidad de actividades culturales, solidarias, bueno, de todo que hacemos desde las comisiones. Claro, así es. Yo creo que también a alguien que hay que pedirle un esfuerzo más porque le sale muy barata la fiesta es a la Generalitat. La Generalitat prácticamente le cuesta muy poquito lo que es la fiesta. Entiendo que la Generalitat no es Valencia solo, es toda la comunidad, ¿no? Pero creo que dentro del presupuesto que tiene, que es bastante grande, debería apoyar un poquito más a las fiestas, igual que a las fiestas y en sí a la comisión, a las fallas, ¿no? Yo creo que ahí tiene una base importante la Generalitat en apoyarnos y vamos, en cuanto al el resto de ayudas que puedan venir, pues bienvenidas sean. Por parte del ayuntamiento, pues lo de la tasa turística yo lo veo una cosa que, oye, será poquito, será mucho, pero bueno, siempre ahora mismo pues han ido aumentándose las subvenciones en banda de música, en pólvora. Pues si de todo tenemos un poquito, pues mejor que mejor, ¿no? ¿Tú crees que realmente este reclamo turístico, te hablo de la Semana Grande de Fallas, más que desde el 1 de marzo, de los días intensos, ¿el reclamo turístico es cultural o es festivo? Pues de todo un poco. Imagino que habrá gente joven que vendrá a la fiesta, el mochilero que he llamado así que viene el fin de semana, que vienen autobuses desde Madrid, desde otras ciudades, vienen pues, a comer paella y a beber y a pasar fiesta. Y luego hay gente que le atrae porque es una fiesta singular, no hay otra fiesta en el mundo como esta, que es el ver las fallas que hay plantadas en cada calle. Conforme vas andando te vas encontrando dos fallas. Entonces hay todo tipo de turismo. Últimamente sí que es verdad que está viniendo pues el tema del AVE, que antes ahora estás a hora y media, como aquel que dice, de la capital de España, o la capital de España a hora y media de Valencia, o desde Barcelona, etcétera. Pues yo creo que el reclamo principal en sí es la fiesta de las fallas y lo que plantamos, para mí. Pero sí que es verdad que ahora viene
mucha gente joven a pasar el fin de semana o a pasar 2 días aquí y vienen a lo que vienen, que vienen a pasárselo bien, como bueno, como cualquiera, que todos no lo queremos pasar bien, ¿no? Pero bueno, me imagino que como los que van a San Fermín, que quieren la fiesta que dicen que hay por la noche y durante todo el día, pero bueno, luego quieren ir a ver el encierro, ¿no? Pues me imagino que será lo que les atrae es el encierro, pero luego conlleva todo lo que lleva alrededor la fiesta. Yo quiero pensar como tú, creo que el reclamo es verdad y eso sí que es una cosa positiva que tenemos, el reclamo es al final la parte diferencial que tenemos como fiesta, que es, pues bueno, al final toda la exposición de arte que tenemos en todas las calles prácticamente, también, la pólvora también atrae los mucho. castillos. La pólvora también atrae mucho, no nos olvidemos de ella, ¿no? Hay mucha gente que es apasionada de la pólvora, no solo aquí en Valencia, fuera de Valencia, y vienen también a ver los espectáculos que aquí se ofrecen. Bueno, como ya estamos terminando, a mí sí que me gustaría acabar con una pregunta. ¿Qué crees que le falta a la fiesta y qué crees que le sobra? ¿Qué creo que le falta? Actualmente. ¿Qué creo que le falta? Pues, yo qué sé. Pues la verdad es que... Más subvención. No, bueno, eso ya es... Pero bueno, le falta un poquito de atreverse a cambiar un poco. Yo veo, y en ese sentido enlazo con lo que sobra, veo que es una fiesta demasiado monótona. Es todo a los años lo mismo. Nombramiento, exaltación, crida, fallas y volvemos otra vez a la misma rueda, ¿no? Todos los actos iguales, siempre iguales, ¿no? La fiesta es así, no hay que cambiarla, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que había que atreverse pues a lo mejor realizar cambios en ciertas a evolucionar. cosas. A evolucionar, tanto en la exaltación de las falleras mayores de Valencia, por ejemplo, como en la propia crida que tuvimos hace poco. Bueno, hay muchas cosas a evolucionar y sobrar, la verdad es que sobrarle, pues no sé, sobraría... No sé qué decirte, la verdad, porque sobran tantas cosas, pues no sé, sobraría un poco la estigmatización que hay hacia el mundo fallero, ¿no? Hacia el fallero, que parece que digas que eres fallero y alguno ya te mira mal, ¿no? Pero bueno, que Valencia en sí apostara por su fiesta grande y que apoyara incondicionalmente todo el mundo esta fiesta de la ciudad que no beneficia solo a los falleros, todo lo contrario, porque al fallero le cuesta dinero, beneficia creo a toda la ciudad y se vio y se sintió cuando la pandemia. Diferentes sectores que sufrieron muchísimo y creo que ahí se vio reflejado lo que generan y lo que mueven la fiesta y que no solamente es fiesta. Yo estoy contigo, vamos, la reflexión, amén. Bueno, José Miguel, muchas gracias por estar aquí. Yo siempre lo digo, se queda corto al final los 20-25 minutos que tenemos para el podcast, pero bueno, invitadísimo estás para cuando queráis. Para otro programa. Muchas gracias. Y bueno, y nosotros nos vemos también en el siguiente episodio.